Yo soy pediatra, trabajo en el Consorci, soy de la Sociedad Catalana de Pediatría y de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría y formo parte del Comité de Educación y Ciencia del ERC desde hace unos años ya y recientemente del ILCOR. Y por eso se dirigía a mí, porque sabe que en lo del ILCOR me están espabilando últimamente bastante. Y voy a hablar de vía aérea, ¿no? Y para nosotros, para los pediatras, la vía aérea es muy importante, porque es importante todo, ¿no? Pero la vía aérea, hablando del amor, ¿no? Pues para nosotros la vía aérea es importantísima por varias cosas que vais a ver ahora y porque su manejo, teniendo en cuenta que los niños, las causas de mortalidad son respiratorias, principalmente, pues tanto el A como el B son importantes, ¿no? Y claro, es que los niños en la vía aérea tienen una serie de condiciones muy diferenciales del adulto. Tienen la lengua grande, tienen la glotis más alta, un poco más estrecha, en fin, hay una serie de condiciones que hace que la vía aérea, además, en el niño sea diferente, ¿no? No os quiero aburrir mucho. Y todo el mundo sabe que un niño es un tubo digestivo con mocos, ¿no? Entonces, pues esto es importante a la hora de tener la vía aérea, sobre todo, aunque vayamos vacunando de muchos virus, pues acabamos teniendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué os podría ir diciendo de lo que vamos a hablar de la vía aérea, ¿no? Porque muchas novedades, como decía Tino, hombre, algunas pueden haber, pero todavía no están escritas y todavía estamos en la fase de acabar de escribir los documentos, pero hay debate. Hay debate de qué ponemos al final, ¿no? El COR sí que ha escrito, ¿eh? Sí, el COR sí que ha escrito. Entonces, pero bueno, ya hemos dicho que aquí hay que adaptarlo, ¿no? Es importantísimo mantener la posición, ¿de acuerdo? En un niño que te viene con una posición semisentado porque está más cómodo así, pues no. Es bueno mantenerlo si él espontáneamente lo mantiene. Y las guías ya lo ponían así, o sea, mantenamos la posición si eso es una buena manera de mantener esa vía aérea. El A también es el trauma, y es la posición, el trauma y, por supuesto, la vía aérea, ¿no? Y nosotros lo que decimos, la aspiración muchas veces es importante. Y una vez tenemos ya un niño que le cuesta más o menos esa consciencia, mantener ese estado de conciencia, utilizaremos la posición de la cabeza como apertura de la vía aérea. Y es la misma de todos, de los adultos también, el frente-mentón. Y eso no cambia, es universal. Frente-mentón. Lo único que cambia es la cantidad de extensión o no en el manejo de la vía, ¿no? Sabiendo, ya sabéis lo de siempre, eso no hace falta decirlo, pero un poco más extensión en los niños, un poco más neutra en los lactantes, ¿no? Y por supuesto utilizaremos, esto no hay cambios, pues lo que serían los dispositivos orotraqueales o nasotraqueales, ¿no? Orofaringeos o nasofaringeos, con las diferencias, sobre todo nosotros utilizamos menos las naso, pero a nivel de la oro ya sabéis la forma de colocarla diferente en el lactante y en el niño, pero que la posición al fin y al cabo ha de quedar sujetando la lengua. Bien, a partir de aquí, ¿qué nos dice? Pues para nosotros, ¿por qué hablo de niños críticos? Es que nosotros la primera parte de la cadena de la supervivencia es fundamental para los pediatras. En nuestras guías hablamos mucho del preparo. ¿Por qué hablamos del preparo? Porque es que no queremos que se paren, porque el pronóstico es peor y por lo tanto esa parte previa al paro es fundamental. Y el A es uno de ellos, y el B también. Todos serán, ¿no? Pero es súper importante. Entonces, tanto en niños críticos como en niños ya en paro, lo que sí que sabemos es que la evidencia que tenemos para mantener bien una vía aérea depende de la experiencia del que va a proveer eso y de la situación. Y por lo tanto, al fin y al cabo, muchas veces acabamos diciendo que es el proveedor, el socorrista, el sanitario, el que tiene que, de alguna manera, sabiendo sus competencias, decidir, ¿no? ¿Qué sabemos? Pues mirad, sabemos que con una buena apertura de la vía aérea, con una buena orofaringe, cánula orofaringe y con una ventilación bolsa y mascarilla bien hecha,
bien hecha, bien sujeta, jolín, tenemos evidencia de que en medio extrahospitalario pues va bien, incluso en el paro cardíaco, o sea, pues en el paro cardíaco, y por lo tanto, pues oye, hagamos bien lo que podemos hacer bien en nuestro sistema. No hay tanta evidencia a la hora de hablar del ámbito intrahospitalario, pero no hay evidencia ni a favor ni en contra, que esto es aquello que, pues un poco como lo que decíamos de las 4 etapas, ¿no? Sí etapas, pero ¿cuántas? Pues Tino dice 3, otros dicen 6, pues, o 6, o 3, o 4. Bueno, lo que sí que sabemos es trabajar en etapas. Por lo tanto, bueno, la ventilación bolsa-mascarilla con una buena apertura de la vía aérea funciona. Y yo creo que hay que tenerlo bien claro, con bien oxigenado y tal, pero y sobre todo utilizando esto que pienso que es un paso fundamental, y sobre todo en zonas donde a lo mejor no tenemos tanto acceso a una intervención más directa en la vía aérea. Hagamos bien esas técnicas y el uso de las 2 manos pues va muy bien para asegurar una buena ventilación. ¿Qué más tenemos? Bueno, sabemos que cuando vamos a utilizar esa vía aérea avanzada. El objetivo de la reanimación será tener una ventilación y oxigenación efectivas. Y intentando que eso no influya en la calidad de las compresiones. Entonces lo que decimos es, se puede sugerir a nivel de buenas prácticas que sea intubado o sea con un dispositivo supraglótico, se utilice de la ventilación bolsa-mascarilla a estos dispositivos más avanzados cuando el equipo tenga personal con suficiente experiencia, recursos y un equipo que además le permita hacer el resto de la RCP en calidad. Porque si resulta que para hacer una intubación hemos de estar 2 minutos parando constantemente las compresiones torácicas, pues no será la mejor técnica en una situación de paro. Y por lo tanto, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Es importante esa transición a la vía aérea? Sí, pero hemos de tener buena... Si no, tenemos la técnica que conocemos, ¿vale? Que es una buena... Claro, pero nuestro objetivo será intubar, ¿eh? Que nadie diga, el objetivo es mantener... No, mientras no tengamos esas personas de experiencia, pues ahora, a la que podamos, intubamos, claro. Sabemos de todas formas que para intubar bien a un niño, pues no siempre es el primer intento. Y si ese niño es, pues aquí veis cifras, ¿no? Y si ese niño es un lactante o un lactante pequeñito, pues nos vamos a varios intentos, ¿de acuerdo? Y si es un personal muy entrenado, también a veces necesita más de un intento. Cuando vemos que funciona, que necesitamos menos intentos, es sobre todo cuando tenemos niños que no tienen paro cardíaco, sino que están con necesidad de asegurar una vía aérea y por lo tanto hemos de utilizar una secuencia rápida de intubación. Ahí, como todo lo preparamos bien, hay menos fallos. Pero en general podríamos decir que nos movemos con bastantes fallos en la intubación. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Intubación sí, pero ojo, tienen sus fallos. Ya sabéis, ¿no? Lo de los 30 segundos, 10 segundos sin... Bueno, pues eso. Entonces, ¿cuándo? Dicen, los artículos que vamos mirando nos confirman que sí, hay que poner la intubación, que sigue siendo la forma que tenemos el manejo de la vía aérea en un niño gravemente enfermo o lesionado, en general en todos los contextos. Sí que querremos intubarlo, pero debe reservarse para personas que tengan experiencia. Y si el niño no está en paro, pues utilizaremos una buena secuencia de intubación rápida. Y eso asegura, si eso lo preparamos bien, asegura que el intento sea mejor. O sea que a veces es mejor preparar, tenerlo todo preparado y nos asegurará que con menos intentos tendremos mayor éxito. Luego cada uno tendrá sus pautas de secuencia de intubación rápida. ¿Y cómo vamos a actuar? Pues fijaros bien, nosotros antes o siempre hemos tenido bolsa mascarilla, intubación y después de la intubación, como intubación complicada,
y vamos a los dispositivos supraglóticos. Esta era a nivel pediátrico lo que hacíamos. ¿Qué estamos viendo en las nuevas artículos que se están revisando? Pues estamos viendo que la recomendación va siendo que más de 2 intentos, pues quizás hemos de ir a otra cosa. Y esa otra cosa es los dispositivos supraglóticos. Por lo tanto, los dispositivos supraglóticos, esto sobre todo en lactantes, niños muy pequeños, lactantes y neonatos. Sabemos que, pues bueno, vamos a ir sobre todo a intubar, pero si fallan los intentos vamos a tener que ir al dispositivo supraglótico. Los tubos, simplemente un apunte muy corto. Los tubos, salvo en época neonatal y también está muy dudoso, siempre en pediatría ahora los utilizamos con balón con neumotaponamiento. ¿De acuerdo? Con balón, nosotros hacemos una fórmula de cálculo del tamaño, pero bueno, esto os podéis utilizar el recurso que sea, no pasa nada. La profundidad, antes se multiplicaba el tubo que salía por 3, pero era una fórmula diferente. La recomendación es que utilicéis las fórmulas que van saliendo y que se van revisando en las guías. No voy a entrar en detalle en esto. Y por supuesto, claro, si tenemos la posibilidad de videolaringoscopia, pues ya está, ¿no? Está clarísimo. No vamos a hacer otras cosas si tenemos una posibilidad de utilizar un dispositivo de estos. Y esto está claro que sería también una opción mejor. 2 cositas sobre técnicas que me parece importante resaltar. El CELIC, ya en las últimas guías no se recomendó que se hiciera. El CELIC es para evitar que suba a temas del tubo digestivo, diríamos, ¿no? Para prevenir la broncoaspiración. No es una técnica que recomendemos en pediatría. Otra cosa es otra maniobra, que es el Burke, que es, de alguna manera, intentar alinear la zona de la laringe para poder visualizar mejor y poder intubar mejor. Son cosas diferentes. Lo digo porque a veces las personas confundimos esto, seguramente muchos de vosotros no. Pero, ojo, el CELIC no es lo que está indicado. El Burke, en muchos sitios veréis que sí, porque es una forma de ver la vía aérea. Y, por supuesto, la comprobación de que todo va bien, pero también falla, porque los niños pueden tener mala perfusión, pueden tener problemas respiratorios importantes, con lo cual, a pesar de que esto es un buen sistema, no es infalible. Dispositivos supraglóticos, pues sería lo que viene después. Han fallado 2 veces la intubación o vemos una intubación difícil. ¿Está indicado los dispositivos supraglóticos en pediatría? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Valoraremos el DOPES también, me lo salto porque vamos tarde. Pero lo que quería comentaros es la propia Sociedad Europea de Anestesia recomienda el uso de los dispositivos supraglóticos cuando la intubación traqueal ha fallado. En pediatría, pero sobre todo en lactantes y lactantes muy pequeños, diríamos, ¿vale? Sí que es verdad que va a pasar con niños más mayores. Probablemente, y esto lo dejo abierto, si veis abajo dice, hay revisiones sistemáticas que están diciendo que los dispositivos supraglóticos en comparación con la intubación no están por debajo y probablemente se pueda recomendar de otra forma. Yo no me voy a atrever a decir que va a salir en nuestras guías en este momento, pero probablemente los dispositivos supraglóticos tengan un sitio más relevante de lo que han tenido hasta ahora, incluso en pediatría. Los que trabajáis en la calle sabéis que esto es muy común, ¿vale? La conclusión viene siendo que tendemos hacia el uso de los dispositivos supraglóticos por encima de la intubación en el manejo de vías respiratorias de algunos pacientes pediátricos y traumáticos, pero habrá que ver cómo acabamos de escribirlo. Y finalmente nos queda una cosa que es muy excepcional. La FONA sería todo lo que sería el acceso a la vía aérea a través de la piel del cuello, ¿no? Bueno, ¿cuándo se tiene que utilizar? Cuando no podemos ni oxigenar ni intubar. Esto sería
en una situación absolutamente extrema y por lo tanto queda muy fuera de lo que habitualmente hacemos. Estos serían los dispositivos, ya sabéis, la tiroidotomía sería la práctica de este tipo de técnicas la que se suele utilizar más. Y finalmente, para ir acabando, no quería dejar de hablar de dos cosas relacionadas con la vía aérea. Una es, ¿qué va a pasar con la obstrucción de la vía aérea? Cuando nosotros en las compresiones torácicas estamos recomendando constantemente ahora esta técnica, que es la técnica de los 2 pulgares que rodean el tórax. ¿Cómo vamos a hacer? Sabéis que cuando hacíamos la desobstrucción de los lactantes utilizamos 2 dedos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Utilizar 2 dedos o 2 pulgares? Bueno, parece bastante lógico que si la técnica mejor para la hora de RCP es hacer 2 pulgares, que utilicemos la mejor de las técnicas. Parece bastante lógico. Veremos a ver cuál es la manera de sujetar al niño o al lactante, pero probablemente, si buscamos eficiencia en esta técnica, sería la mejor. Y respecto a los dispositivos de succión, también deciros, ILCOR también ha hecho una revisión y se están haciendo revisiones. Ahora no hay una evidencia fuerte para utilizar estas técnicas, pero es una realidad que se están usando en todas partes, en muchas partes de Europa y hay mucha presión. Entonces, a veces hay dudas de que cuando dices no hay evidencia ni a favor ni en contra, ¿esto qué quiere decir? Que no hay evidencia. Ni a favor ni en contra, dejas como libertad. Si dices no lo utilices, está claro. Si dices hay evidencia a favor, a veces hay cosas que según cómo se pongan, pues, ¿qué quiere decir? Pues que probablemente este tipo de dispositivos que se están haciendo muchísimos estudios y que ahora en este momento las recomendaciones actuales dicen que no hay evidencia para su uso, veremos qué papel tienen. Si van a tener algún papel en algunas situaciones en las cuales no se pueden hacer las técnicas habituales o si ya cuando se considera que la situación es dramática y no afecta al retraso de RCP, en el caso de que el niño pierda el conocimiento, pues de una manera como aquel que dice hasta compasiva, ¿no? Un uso hasta compasivo sí va a tener algún sitio. De momento, a no ser que Tino me diga lo contrario, en este momento no hablamos de a favor, pero que es de aquellas cosas que en octubre podamos ver que tiene algún papel o no. Habrá que matizarlo muy bien, pero yo creo que es importante que sepáis que esto está muy controvertido. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Una? No, yo hago como Tino. Lo digo por acabar, por el cierre. Bueno, si no hay preguntas, el sumario. Y por lo tanto, perdón, sí. Hasta ahora, tanto en la página del Consell Català como del Consejo Español, no están muy documentados. Por eso igual. Por lo que yo leí, no están listados o muy Hay muchísimos artículos ahora y que son, algunos podríamos decir, de categoría gris. Hay también artículos que demuestran los problemas que podemos tener a la hora de utilizar las técnicas de Heimlich o de compresiones y golpes. Y en este momento yo te diría que hay que seguir las normas que tenemos en las páginas web, que es que no lo recomendamos. ¿Tú como pediatra has tenido conocimiento de alguna lesión provocada por estos artículos? Es que yo sí. Sí, da miedo, pero sí que es verdad que hay muchos otros países que hay mucha más experiencia, porque hay mucha más. Entonces, nuestra realidad es que aquí está muy controlado este uso, fuera de aquí hay otros sitios y hay muchos estudios incluso hechos por un familiar del propio Heimlich, que es su hijo. Con lo cual, lo digo porque no podemos decir que no haya evidencia de que se ha utilizado. Ahora, evidencia bien graduada, pues bueno, veremos a ver cómo queda. Pero que sepáis
que sepáis que esto se está mirando, que ahora por ahora yo no cambiaría las normas que tenemos, por lo tanto, hasta que no salgan nuevas recomendaciones, las recomendaciones que no, hasta cuando salgan nuevas, pero que sepáis que todo esto se está removiendo también. Quería ponerlo ahí, ¿vale? Por tanto, el resumen sería que no os olvidéis que la intubación sigue siendo la intervención de elección, pero que es muy proveedor dependiente, ¿vale? Y por lo tanto debería reservarse siempre que podamos para proveedores experimentados. Que tenemos la bolsa mascarilla bien hecha y con 2 manos, que nos saca de muchísimos apuros y que es lo que tenemos que utilizar principalmente si no tenemos un experto. Después utilizaremos la intubación. Si la intubación nos falla en lactantes, niños, más de 2 probablemente ya vayamos al dispositivo supragrótico y en casos extremos nos iremos a otro tipo de técnicas. Y con esto yo lo dejo, ¿vale?